Tal? Buenas tardes, los saluda como siempre Guillermo Carrasco, titular de Abogados Unión en nuestra oficina de Tijuana. Para todos los que nos sintonizan siempre por primera vez, Abogados Unión somos un despacho que nos dedicamos única y exclusivamente en temas de migración. Nuestras oficinas en Tijuana están ubicadas en el Boulevard Fundadores, el teléfono es el 622-5442. Nuestras oficinas en San Diego, área 619-662-2170. Bueno, tenemos ya varios meses ya en esta cuarentena en la cual nos dimos siempre la tarea de estar informando en temas relacionados con migración, cómo ha impactado esta contingencia del COVID-19, los temas de migración, las dudas que origina tanto para el público en general, sobre todo para los clientes de la firma. Entonces hemos estado transmitiendo semanalmente, puntualmente, este tipo de temas, noticias. Hemos hablado semanas pasadas sobre las órdenes, las órdenes ejecutivas de la administración actual, limitando migración, limitando visas. Semana pasada respondimos muchas dudas de visas de estudiante. Entonces, haya noticia o no, también nos damos la tarea de contestar los casos que sí se pueden llevar a cabo ahorita o las preguntas que existen para todos en un proceso de migración pre-contingencia y durante contingencia. Vamos a seguir resolviendo esas dudas. Entonces, me di la tarea de escoger preguntas que ustedes mismos escriben en nuestras plataformas. Las preguntas más comunes siempre las anotamos y las contestamos en esta transmisión. Si ustedes nos están escuchando y tienen alguna duda, los invito a que las escriban aquí en la sección de comentarios. Haremos lo posible por contestarle en vivo. De lo contrario, también, como siempre, yo me quedo en línea contestando personalmente los mensajes. Entonces, siempre hay una de las dudas más comunes, siempre es ese tema de ese famoso perdón, o las personas que están en un proceso de migración, tienen algún antecedente, no está claro si afecta, tiene un impacto, si vamos a ser elegibles o considerados inadmisibles, qué se puede hacer, qué tengo que hacer, cómo prepararme, evitar sorpresas. Muchas personas, que es lo que me di la tarea de hoy, han ido ya a un consulado, han regresado con esa hoja azul. Entonces vamos a seguir hablando, ya lo hemos hecho, pero siempre hay diferentes dudas, cada caso es diferente, entonces siempre hay dudas acerca de este tema. Entonces me voy a dar la tarea de contestar preguntas relacionadas con este tema y cualquier otro tema, ¿sí? Entonces, bueno, voy a hacer una pausa también porque ya estoy viendo aquí preguntas. Siguen preguntando acerca de la reapertura de consulados. Las dependencias de migración del Departamento de Estado en sus plataformas, en sus redes sociales, estuvieron ya publicando que a partir del 15 de julio, hace aproximadamente una semana, se pueden ya reabrir operaciones en los consulados, pero sujetas a las disposiciones de cada país. Entonces, se van a estar rigiendo o cada consulado va a estar abriendo operaciones en base a las condiciones de su país, tanto para proteger a los empleados del consulado como al público en general. ¿Cuál es el problema aquí? O el tema, no es ningún problema, pero ¿cuál es el tema aquí? Que el consulado en México seguimos al tanto de las noticias. No hay muchos avances en cuanto a los cambios en los semáforos de las dependencias o las autoridades aquí en gobierno. Entonces, tanto en Ciudad Juárez como, por ejemplo, aquí en Tijuana, seguimos en rojo. Por lo tanto, no hay noticias todavía, pero los invitamos a que estén al tanto, síganos y nosotros vamos a comunicar cuando haya operaciones de nuevo en el consulado. Muchas de las preguntas es quiénes van a poder, qué citas se van a programar. Se le va a dar prioridad a todas las citas que fueron canceladas durante la contingencia y después conforme en el orden que vayan siendo procesados los casos. Ahora, el tema de hoy. Primero que nada, esta no es una pregunta que hicieron, pero pues si vamos a hablar del tema de perdón, ¿qué se trata? ¿Qué es ese perdón o cuándo sé que necesito un perdón? En un proceso de migración, lo hemos dicho varias veces, hay diferentes requisitos. En un proceso en un consulado, una embajada o un ajuste dentro de Estados Unidos va a haber muchos requisitos, documentos que hay que presentar. Pero también uno de esos requisitos es de que la persona, el beneficiario, el inmigrante, el solicitante de visa vaya a ser una persona que se considere elegible, que califique para
la residencia, la visa de inmigrante sea admisible. Una persona que tiene antecedentes penales o alguna infracción con migración o algún otro tema de admisión es una persona que no califica. Ahora, migración concede ciertos recursos para poder dejar de ser inelegible y poder emigrar. Y uno de esos es conforme a la práctica se le determinó ya un perdón, ¿sí? Entonces, eso es un proceso por el cual una persona puede calificar para residencia, ¿sí? Buenas tardes a todas las personas que se están sintonizando, ¿sí? Ahora, ¿qué hacer si ya fui a mi entrevista y me solicitaron un perdón? Cuando una persona va a un consulado y lo determinan inadmisible y califica para estos recursos, se les da instrucciones para hacer válido estos recursos. Este perdón, por ejemplo, una persona que ha sido deportada, se le da la oportunidad de presentar un permiso para reingresar al país. Entonces, hay que presentar ese caso, se envía a migración, cumpliendo con los requisitos, y una vez que migración apruebe ese perdón, mande instrucciones al consulado correspondiente para que manden citar de nuevo al solicitante una vez que es aprobado el perdón. Ahora, ¿cuáles son los requisitos o quién me puede otorgar un perdón? Porque la persona aquí pregunta, no sé si califico, me pidieron un perdón, ¿qué puedo hacer para que me otorguen ese perdón? La ley de migración, la ley de migración establece en su sección de admisión, de admisibilidad, la ley 212, establece los motivos por los cuales una persona es inadmisible y a su vez cómo calificamos para estos recursos, para este perdón. Sí, es una ley muy amplia y pudiera estar aquí platicando 2 horas acerca de eso, sí, pero cada caso es diferente. Entonces, si fuimos a un consulado y nos dijeron que necesitamos un perdón, quiere decir que nuestro antecedente califica para un perdón, ¿sí? Una persona que intentó cruzar en algún momento con algún documento falso, o una persona que estuvo viviendo en Estados Unidos, que es lo más común, sin documentos, o incurrió en una sobrestancia de una visa, requiere un perdón. Pero el segundo requisito, y uno de los más importantes, ¿sí?, es tener un familiar que califique. ¿Sí? En inglés es el término de qualifying relative, un familiar por medio de quien vamos a solicitar ese perdón. Y ese familiar tiene que ser un cónyuge, esposo o esposa legalmente casados, o un padre. Y tienen que ser ciudadanos americanos o residentes permanentes. ¿Okay? Si no tenemos este familiar que sea ciudadano o residente, repito, cónyuge o padres, no calificamos para un perdón. Entonces, por más de que mi antecedente califique para un perdón, pero no tengo el familiar por medio de quien vamos a basar esa solicitud, lamentablemente no podemos presentar ese perdón. Entonces, es muy importante, contestando esta pregunta y para todas las personas que saben que requieren un perdón, esos son los 2 requisitos clave, ¿sí? Que califiquemos, que nos den la oportunidad de presentar un perdón, que nos lo van a hacer saber en un consulado, ¿sí?, o un abogado, y tener el familiar por medio de quien vamos a basar ese perdón. Porque el argumento del perdón es comprobar que nuestro familiar va a pasar o sufre dificultades extremas. Y ese es el estándar. Cómo le afecta a la familia, al ciudadano, al residente, que uno no pueda emigrar. ¿Sí? Si mi hijo me está pidiendo, pero él no puede para darme un perdón, ya no soy elegible para emigrar, ok, entonces ya vimos que si descartamos por medio de un hijo sí nos puede presentar una petición para emigrar, pero si necesito un perdón, por medio de él no calificamos para un perdón. Entonces, mientras no tengamos un familiar por medio de quien, ese perdón no se puede presentar, ¿sí? Entonces, esas son las preguntas más comunes en ese tipo de casos. Sabemos que hay muchos casos de migración en las cuales las personas van a emigrar por medio de un hijo, pero si papá o mamá tienen algún antecedente, es muy importante antes de iniciar un caso, asegurarnos que vayamos a calificar, que no necesitemos un perdón, o si lo necesitemos, califiquemos para este perdón, porque sería algo ilógico iniciar un proceso de migración, invertir tiempo y dinero para que no tengamos cómo presentar ese perdón. Entonces, esos son el tipo de cosas que pueden contar en Abogados Unión, que antes de iniciar un caso vamos a valorar la situación, vamos a asegurarnos de que califique, porque nosotros no vamos a enviar a nadie a un consulado o una embajada si no estamos seguros de que el caso va a ser aprobado. ¿Okay? Entonces, estas son las preguntas
que quise responder el día de hoy. Estaré atento de cualquier otra duda que ustedes tengan para la próxima semana. Si hay un tema de su interés, háganmelo saber y con mucho gusto haremos la transmisión de vivo para resolver este tema. Si no, lo pueden seguir contestando aquí en en la sección de comentarios, o pueden mandar un correo a hola@abogadosunión, 622-5442 en México, 619-662-2170 en Estados Unidos. Como siempre, un placer estar con ustedes. Vamos a seguir atentos de las disposiciones. Sigan nuestras redes sociales y seguiremos informando cómo se desarrollan estos temas. Muchas gracias. Hasta la próxima.